Bueno, entonces estamos para iniciar el primer estudio de esta conferencia. Ayer tuvimos la introducción en la noche, la Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad. El primer tema entonces para esta mañana es congregados a su nombre. Y esto es algo trascendente, ¿cierto? Algo que nosotros pues no debemos de descuidar, que tenemos que estar y tenerlo muy presente todas las veces que nos reunimos. Yo creo que cuando nos reunimos como asamblea tenemos muchas cosas importantes para las cuales nos reunimos. Hace algunos años, con un compañero que llevaba haciendo turno conmigo como unos 10 años, venía compartiéndole el evangelio, y después de 10 años decidió ir un domingo en la mañana a la iglesia, acompañarnos a un culto. Y cuando terminó el culto, pues nos despedimos, y al otro día en el turno, en el trabajo, me dijo: tengo varias preguntas, Alejo. Pero la pregunta más importante que le tengo es por qué mientras cantaban y predicaban yo veía un gozo en las personas allí, yo veía una alegría en las personas allí, yo veía una satisfacción en las personas allí. Pero con tristeza le tengo que confesar, Alejo, que yo sentía que la silla me tallaba y que el reloj no andaba y que hacía mucho calor y nada que se terminaba el culto. Pero yo miraba a los que estaban sentados al lado mío y yo veía sus ojos brillando. Yo veía su rostro con alegría y con gozo. Y yo necesito que me explique eso. ¿Por qué yo no podía sentir lo que sentían sus hermanos allí en el culto? Y es realmente, ¿cierto? La respuesta nos la da este tema. Y lo que nos da la alegría, lo que nos da el gozo, lo que nos da la satisfacción, lo que nos congrega, lo que nos motiva es la presencia gloriosa del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y esto es una revelación que en la gracia y en la misericordia el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el nombre que congrega. ¿Por qué? Porque solo hay un nombre que salva eternamente. Jesús dijo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre sobre todo nombre, y por eso el nombre del Señor Jesucristo es el único que nos congrega. Filipenses 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Solo hay un nombre que congrega, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20 lo ha prometido: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Absolutamente no hay otra persona que sea el centro de la reunión de los redimidos. Tenemos que descartar todo el resto, todas las distracciones que hayan cuando nos congregamos. Y usted dirá: ¿por qué este tema? Y estaba yo orándole al Señor y pensando: bueno, esto lo sabemos, pero ¿por qué la relevancia de este tema? En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 17, rápidamente leo, el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo le escribe a la iglesia en Corinto, y dice en el versículo 17: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínese eso. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a través del Espíritu Santo a una iglesia como nosotros, la iglesia de Corinto, y le está diciendo que cuando ellos se congregan, no se congregan para lo mejor, sino que se congregan para lo peor. Porque había entre la iglesia en Corinto, cierto, mucha carnalidad, y entre esa carnalidad había cantidad de diferencias, de contradicciones, de pleitos, de celos, de contiendas entre los hermanos que allí conformaban esta asamblea. Y yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos como asambleas que estamos aquí representados, la primera pregunta que nos hace el Señor, y yo sé que estamos convencidos, absolutamente convencidos, que el nombre que nos congrega es el Señor Jesucristo.
Pero la pregunta es, cuando nos congregamos, ¿nos congregamos para lo mejor? ¿Para que Él sea el centro? ¿Para que Él sea la cabeza? ¿Para que todos nos humillemos delante de Él y solo Él tenga la honra y la gloria en medio de su pueblo? ¿Cómo nos estamos congregando? ¿Cómo son nuestras reuniones de asamblea? ¿Cómo son? ¿Cómo es cuando llegamos al culto el domingo por la mañana? Hace algunos años un hermano al terminar me dijo: hermano, esa alabanza de hoy no me gustó. No me gustaron ni los coros ni los himnos que cantaron. Y yo le dije: hermano, cuánto me alegra que no le hayan gustado, porque no eran para usted, hermano, eran para el Señor Jesucristo. ¿Nos estamos congregando para lo mejor? ¿O estamos pensando: uy, hoy no va a cantar el hermano que me agrada que lleve la alabanza? Hoy no va a predicar el hermano que me gusta como predica. ¿Están nuestros ojos puestos en el autor y consumador, en el Señor Jesucristo? Él nos convoca y nos congrega a esta conferencia. ¿Cuál fue la motivación de venir? Solo hay un hombre que congrega, absolutamente no hay otra persona que sea el centro de reunión de los redimidos. El deseo del Señor es congregar a sus redimidos alrededor suyo para ser su centro. No otra actividad, no otra situación, no otra cosa. Vamos a orarle al Señor. Padre, humillamos, Señor, nuestros corazones en esta mañana con vergüenza delante de ti. Porque el tema, Señor, en esta mañana no es la presencia de tu Hijo en medio de nosotros. Ese no es el problema, porque tú eres fiel y has prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú siempre estás para nosotros, para tu iglesia, para tu asamblea, en nuestros devocionales. Pero, Señor, tenemos que rasgar nuestros corazones en esta mañana y pedirte perdón, porque somos nosotros los que no estamos para ti muchas veces. Oh, Señor, a manera personal, te pedimos perdón, Señor, porque cuando te buscamos, Señor, en nuestra vida devocional y queremos entrar en tu presencia, decimos: solo tengo 5 minutos para orar y leer la palabra del Señor. Y cuando nos congregamos, Señor, y te buscamos como iglesia, decimos: solo tenemos 1 hora o 45 minutos para estar en tu presencia. Oh, Señor, escuchamos tus palabras con dolor en esta mañana cuando tú dices a la iglesia en la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tú, Señor Jesucristo, por fuera de la iglesia. Oh, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Y te decimos que entres a esta conferencia, que tomes el lugar que te pertenece, el centro, la cabeza de esta conferencia. Que quites de nosotros toda preocupación, que quites de nosotros toda dolencia física, que quites de nosotros toda distracción, toda carnalidad. Y que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu poderosa palabra, nos des espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti mejor, Señor Jesucristo. Oh, Señor, tú eres el que nos convocas. Y nuestro corazón en esta mañana se regocija porque tú estás aquí en medio de nosotros en esta mañana, Señor Jesucristo. Es tu presencia gloriosa, es el poder tuyo, tú, la palabra encarnada. Cuando leemos la palabra, Señor, queremos sentir lo que sentían los discípulos camino a Berea, que cuando tú les hablabas, su corazón ardía. Que ardan nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Que podamos decir como el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea
la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. Que podamos decir: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra. Quita todo deseo carnal, Señor, y darnos un único deseo espiritual: contemplarte, conocerte, servirte y adorarte por los siglos de los siglos. A ti, Señor Jesucristo. Amén. Siete aspectos, los voy a nombrar así muy rápidamente, de los distintivos de las asambleas que tenemos que tener en cuenta, entre muchos otros, cuando nos reunimos. Y no es que vaya a explicar los 7 para que no se vaya a estresar y vaya a perder la presencia del Señor en esta mañana. Solo voy a explicar uno de los 7, solo los voy a enumerar, porque a veces nos reunimos y olvidamos la esencia de la reunión, que es el Señor Jesucristo. La primera es la profecía. Cada vez que nos reunimos, la presencia del Señor entre nosotros es el cumplimiento de algo profético, algo que el Señor prometió desde el libro del Génesis. Y dice en Génesis 49:10: no será quitado del centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa paz, ¿cierto? Y a esa paz se congregarán los pueblos. Imagínense esa promesa. Cada vez que nos reunimos para cumplir esa promesa que Dios dio a Israel a través de Jacob. Y dijo que todos los pueblos, se congregarán los pueblos. No dice se congregará el pueblo de Israel. Dice se congregarán los pueblos. Hablando del pueblo de Israel y de nosotros los gentiles. De todas las naciones nos vamos a congregar alrededor de la verdadera paz. Del único que puede traer la paz eterna, que es el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo son tratados efímeros. Cierto, ya después del 48 y de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas pensó que había solucionado el problema de las guerras mundiales. Pero todos esos acuerdos vemos cómo van cayendo por el piso, ¿cierto? La única paz que permanece por los siglos es la del Señor Jesucristo. Por eso Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, del Señor Jesucristo, el verdadero Silo, el Mesías, la paz prometida, el lugar de paz, el lugar de reposo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. El lugar de reposo. No hay otro lugar de reposo. Todo lugar que encontremos en la tierra es un lugar desértico. Es un lugar abrumador. Es un lugar doloroso. Es un lugar enfermizo. Es un lugar fatigador. Solo hay un lugar donde hay verdadera paz y reposo, y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos reunimos, todas las veces se cumple esta centenaria promesa, esta milenaria promesa. Porque no es una promesa de 10 años, ni de 100 años, ni de 1000 años. Fue dada a Jacob mucho antes que el Mesías viniera. Y hoy se está cumpliendo entre nosotros una vez más. Y todas las veces que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, se cumple. La segunda es la figura. La figura, el tabernáculo hermoso. Cómo el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y cómo el Señor lo libera. Y lo saca al desierto, y en medio del desierto le dice que prepare un lugar para encontrarse con Él y habitar con Él. Éxodo 25 del 8 al 9 dice el Señor: y harán un santuario para mí. Ese era el deseo del Señor. Por eso el Señor no convirtió a su pueblo en Egipto, lo sacó de allí. Lo llevó lejos de la esclavitud de Satanás, de Faraón. Lejos de Egipto, lejos del mundo, a un lugar apartado, en santidad, en el desierto. ¿Para qué? Para hacer un santuario para Él. ¿Y qué prometió Él? Y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y vemos que el deseo del Señor siempre ha sido habitar con el hombre, desde su creación en el Edén. En su eterno amor y en su eterna gracia y misericordia, el Señor bajaba y descendía y hablaba con Adán y Eva en el Edén. Pero el hombre fracasó. Y la desobediencia nos apartó de la presencia del Señor. Y es que cuando hablamos de la presencia del Señor, a veces no somos conscientes de la grandeza de lo que significa la presencia del Señor. Y habría que ponerlo en el contraste blanco y negro para poderlo comprender. Y me tocó comprenderlo así en mi juventud, para poderlo asimilar, para poder el Señor hacerlo digerir en mi espíritu y poderlo comprender. La palabra del Señor dice que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. Yo pensé por muchos años en mi vida cristiana que lo peor del infierno era el fuego, que nunca se extingue. Pensé que era el gusano, que era el crujir de dientes. Pensé que eran todos los demonios y Satanás y que eso era lo peor del infierno. Pero lo peor del infierno es que hay ausencia total de la presencia gloriosa de Dios. Ningún ser humano lo ha experimentado aquí en la tierra. Solo el Señor Jesucristo, ¿cierto? En un momento en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso que usted y yo merecíamos, estar desamparados, estar destituidos, estar alejados, estar condenados eternamente de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz y venció la muerte, resucitando al tercer día para poder restituir la gloria de Dios en nosotros. ¿Ha pensado usted en eso? Cuando nos congregamos y decimos: su gloria está en medio de nosotros. El privilegio que usted y yo tenemos. Disfrutamos en la cena del Señor de su presencia gloriosa en medio de nosotros. Hay gozo en nuestro corazón. Mi abuelo visitaba una iglesia fundamental evangélica, las que estaban antes de nosotros, de las que fundó el papá de Alden Poner, en un barrio muy pobre, en Dos Quebradas, en La Ladera. Y yo iba allí siendo niño. Todos los que se congregaban allí eran viejitos y viejitas, no había nadie joven. Y mi abuelo a veces me llevaba. Y alguien un día me preguntó: ¿y usted no se aburre? Y yo le dije: no me aburro, porque me llamaba algo la atención. Cuando esos hermanos se congregaban y abrían las escrituras y empezaban a orar y a leer y aparecía el nombre del Señor Jesucristo, lloraban. Y eso me llamaba mucho la atención. Esos hermanos disfrutaban de la presencia del Señor. Esas hermanitas disfrutaban de la presencia del Señor. Estuve allí un día siendo muy niño para el partimiento del pan. Yo nunca, le digo, espiritualmente he podido volver a experimentar cuando ese hermano se paró allí y partió ese pan. Su oración, su devoción, su entrega, su exaltación. Hoy llegamos a la hora del partimiento del pan y no se para nadie para partirlo. Y nos miramos los unos a los otros a ver quién lo va a hacer. Hemos dicho: hay que dejar tiempo para meditar entre un himno y otro, pero no media hora ni 15 minutos. Escasea la palabra de pasajes que nos lleven y nos acerquen a contemplar y darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Y siempre tenemos que leer los mismos pasajes para poder hacer el relleno.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora el santuario, la figura, ya no es el tabernáculo, es la iglesia donde están 2 o 3 congregados. Ahora tenemos una bendición mucho más grande que la del pueblo de Israel, porque la presencia del Señor estaba sobre el lugar santísimo, como allí, como lo muestra la columna en la figura. Y cuando el pueblo de Israel venía y se congregaba, solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar donde estaba la presencia gloriosa, y solo podía entrar una sola vez al año. Y luego el pueblo de Israel se retiraba y se iba a sus tiendas, pero la presencia gloriosa quedaba en el tabernáculo. Pero mañana a las 8:30 se va a acabar la conferencia, y aquí todos estamos convencidos que está la presencia gloriosa del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Pero mañana al irnos a las 8:30, aquí no se va a quedar la presencia, se va a ir con cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Entendemos la dimensión de la bendición que tenemos en Cristo cuando nos congregamos? Entonces, ¿por qué nos vamos a montar bicicleta o nos vamos para piscina un domingo por la mañana? ¿Por qué si no nos toca hacer el turno, nos regalamos en el lugar donde trabajamos para ganar más plata, para pagar un celular que no necesitamos? Tercer propósito, reunirnos en Cristo. El propósito central es el señorío de Cristo en medio de nuestras asambleas, en medio de nuestras reuniones. Al reunirnos en Cristo es para que su señorío pueda ser reconocido en todas las áreas de la asamblea. En 1 Corintios 10:21 nos dice que Él es el Señor de la mesa, no hay otro. A veces pedimos himnos, hermanos piden himnos que a ellos les gustan. Y hay hermanos en la cena del Señor que siempre piden el mismo himno. El otro día abordé un hermano y me dijo, no, es que es el que me gusta. Y es que en la cena del Señor no cantamos el himno que nos gusta, es el que le gusta al Señor. ¿Le ha preguntado antes de venir? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa ¿de quién? Del Señor. No es la mesa de la iglesia, no es la mesa de un grupo religioso, no es la mesa de un culto. Es el Señor que está allí como cabeza, como centro. El señorío en la cena, 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Su señorío al recordar y conmemorar su muerte. Dice así que pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pasamos algunos cultos donde no anunciamos el regreso del Señor Jesucristo. Hace varios días, algunos años atrás, vino mi esposa muy triste y muy enojada. Había estado en una asamblea de visita y el hermano que predicó allí me dijo, se demoró 42 minutos sin mencionar la palabra el Señor Jesucristo. Su señorío, nos lo van a explicar al final de la conferencia, en cuanto a la disciplina y el orden dentro de la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 5:4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Su señorío en todas las actividades y programas de la iglesia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo en qué? ¿En la obra de quién? Del Señor. Él es el centro. Es el nombre que convoca, no hay otro. ¿Será que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor?
A veces salimos a hacer una visita y estamos tan afanados que ni oramos antes de ir a hacer la visita. Cuarto, la promesa, que es el tema principal de este primer estudio, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué otra motivación más grande, más espectacular podríamos encontrar cada vez que nos congregamos? No hay otra motivación más espectacular que esta, que tenemos cada vez que nos reunimos, una cita con nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí aguardándonos y esperándonos. ¿Por qué? Porque Él es el fundador de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Mateo 16:18. ¿Por qué venir a la promesa? Porque Él es la torre fuerte, dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hebreos 13:5-6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Juan 20:19-20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos después de la resurrección, vino Jesús. ¿Y dónde se colocó Jesús cuando estaban los discípulos allí escondidos en ese lugar? ¿En dónde se puso? En medio. Y puesto en medio, subráyelo ahí en su Biblia. ¿Para qué se puso en medio? Para recordarnos la profecía, la paz. Paz a vosotros, Silo. Paz a vosotros. ¿Cuánto estrés? ¿Cuánta fatiga? ¿Cuánto corre? ¿Cuánto afán tenemos en estos días? El tiempo no alcanza para nada porque hay cantidades de distractores. Y vivimos acelerados con gastritis, con artritis, con todas las itis. Y somos hasta descarados y sinvergüenzas porque preguntamos, ¿y qué será bueno para eso? Sabiendo que lo que necesitamos es entrar en el reposo en el Señor Jesucristo. Paz a vosotros. No sé cómo vino usted a esta conferencia, hermano o hermano. Yo creo que a veces nos ha tocado detrás algún hermano que ni siquiera se puede estar quieto sentado. Está tan ansioso que patea la silla, ¿cierto? Allá parece como sentado en un hormiguero, se soba las manos, se despeina, se para, se va, se viene. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Él está acá en medio de nosotros en esta mañana. Y te dice a ti y a mí, paz. Aún en medio de la tormenta, como lo cantamos muchas veces. La quinta es la persona. Nos congregamos para contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1, del 12 al 13 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Imagina donde seamos usted y yo y volteemos a mirar en una revelación espiritual como Juan y veamos 7 candelabros de oro grandes con una llama hermosa. Ahí nos hubiéramos quedado nosotros entretenidos y distraídos. Pero mire lo que hace, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre. Y no empieza a describir los candelabros, empieza a describir al Señor Jesucristo. La esperanza. Cuando nos reunimos somos conscientes que Él es nuestra única esperanza, que hay un inminente regreso de Él por nosotros, por su iglesia. Hay entre nosotros alegría y pronunciamos la palabra Maranata, Cristo viene y viene pronto, su regreso es inminente. El Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesucristo. Podemos escuchar por la fe su voz que nos dice, vengo en breve. Primera de Tesalonicenses 2:1 dice, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Se acerca. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, termina diciendo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el último punto es la perfección. Es pensar que nuestras reuniones aún son imperfectas. Y que el único perfecto que hay en medio de nosotros es el Señor Jesucristo. Todavía el hermano que nos dirige en la alabanza se equivoca, el hermano que predica a veces no encuentra el versículo. El único perfecto cuando nos reunimos es el Señor Jesucristo. ¿Somos conscientes de eso? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Solo hay gloria para Él, no teniendo confianza en la carne, no teniendo ninguna confianza. Lo que no debe pasar en la asamblea es reunirnos bajo otros nombres. La iglesia en Corinto dice el capítulo 3 versículo al 8 que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Pablo. Qué triste cuando alguien dice yo soy de la iglesia de Juan Alvarado, yo soy de la iglesia de Andrés, no sé, Ramírez. Qué triste eso, ¿cierto? Voy a saltarme esto y voy a ir aquí al final. Un Cristo conocido en poder y en gracia es el que debe agrupar a las almas alrededor de sí mismo y no doctrinas, por más útiles que sean, en su debido lugar. Cuando nos reunimos como un rebaño, cuyo centro y nuestro único pastor es el Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos como un cuerpo, donde solo hay una sola cabeza y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos como una casa espiritual, pero entendiendo que está edificada sobre la principal piedra, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos como esposa, ¿cierto? Ahora como novia, futuramente como esposa, esperando al novio, ¿cierto? Para las bodas del Cordero. Nos reunimos entonces para ofrecer adoración y culto en espíritu y en verdad. Nos reunimos para pedir en oración al Señor dirección, fortaleza, para recibir edificación a través del estudio y la meditación de la palabra, para arrepentirnos, para contristar nuestro espíritu en dolor, en arrepentimiento. Entendemos que antes de congregarnos, allí nos vamos a encontrar con la presencia del Señor y nadie dice que sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta fue, antes de venir esta mañana a este culto, ¿usted se arrepintió de sus pecados antes de venir?
El Señor solo se reúne con un pueblo redimido, con un pueblo salvado, con un pueblo libertado. Él únicamente habita en un pueblo redimido por su sangre. Él solo puede habitar con un pueblo liberado de la esclavitud del pecado. Solo lo podemos encontrar en santidad. El Espíritu de verdad, dice Juan 14:17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La conclusión entonces de este primer tema es, en primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y primera de Pedro 5:11 dice, y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le dije al hermano que me timbrara 10 minutos antes para tener una conclusión más como a manera de sermón, como a tarea. Y pensaba camino acá de que cuando nos reunimos tenemos y buscamos y somos conscientes que solo hay plenitud de gozo en la presencia del Señor, no hay gozo en ningún otro lugar. Pero pensaba en Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y no solamente se levantó, el versículo 5 del primer capítulo de Jonás dice que se echó a dormir. No me interesa la presencia del Señor, tengo una cita con él en Nínive, voy a huir en dirección contraria y me voy a acostar a dormir. Quizás alguien te pregunte en esta conferencia, ¿cuántos años tienes? Y tú digas, tengo 27 años. 27 años huyendo de la presencia del Señor. Quizás te encuentre con alguien en esta conferencia y te diga, hola hermano, hola hermana, ¿y cómo va tu vida cristiana? ¿Estás en comunión? No, hace como 5 años que no estoy en comunión. 5 años huyendo de la presencia del Señor. Quizás el Señor a veces te dice, ponte a orar. Y tú dices, más tarde. Y llega el momento del devocional y es hora de abrir para escuchar la voz del Señor. ¿Y qué le decimos al Señor? Huimos de su presencia como Jonás. Quizás nos acostemos a dormir, a ver televisión, a perder el tiempo en el celular. Y huimos de la presencia del Señor. Cuando uno lee el capítulo 1 de Jonás, se da cuenta que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Se echó a dormir y lo tuvieron que despertar y arrojarlo al mar. Y allí el Señor mandó un pez bien grande que se lo tragó. ¿Y para dónde se lo llevó? En la dirección que Dios lo había mandado para encontrarse con él. En dirección a Nínive, porque allí Jonás tenía una cita con Dios. Y allí en el fondo del estómago de ese gran pez, ¿qué buscó Jonás? La presencia del Señor, y se arrepintió. A veces nosotros nos enfriamos, nos desanimamos, masticamos chicle en la iglesia, nos sentamos en la silla de atrás, nos dejamos de congregar, nos alejamos de la cena. ¿Y qué estamos esperando? Que el Señor envíe un gran pez y que nos trague para podernos acercarnos a Él. Pongámonos de pie para orar.
Cierre los ojos y escuche esto que preparó un hermano al terminar una conferencia cristiana en Estados Unidos. Y al orar dijo estas palabras, cierra tus ojos y escúchelas. Hablando del Señor Jesucristo, dice: Él es el Rey de los judíos, Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de los siglos, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Él, Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imparcialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser Salvador, todo suficiente. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él se fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Yo me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Tú lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, es invisible, invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener, porque Él vive y reina por los siglos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Tú lo conoces? Oh Señor Jesucristo. Pensamos en Moisés en esta mañana. Cuando te pidió y te dijo: oh Dios, muéstranos tu gloria. Y tú le dijiste: ningún hombre puede ver mi gloria y sobrevivir y permanecer con vida. Pero aún tú, Señor, en tu inmensa gracia y misericordia, le dijiste: la única manera de ver mi gloria es que yo te esconda en la roca, en una hendidura, en un agujero. Y ponga mi mano sobre ella y pase. Y cuando pase, quite mi mano y tú puedas ver mi espalda. Y pensamos, Señor, lo bienaventurados que somos en esta mañana. Que este privilegio no solamente lo tuvo Moisés,
porque tú nos tomó a cada uno de nosotros, Señor, y nos llamaste por gracia y por misericordia al arrepentimiento de nuestros pecados y nos llevaste a la cruz y nos revelaste tu sacrificio eterno por nuestros pecados y nos diste salvación eterna. Y nos tomaste de las tinieblas y nos trasladaste a tu luz admirable. Y nos tomaste y nos pusiste, oh Padre Celestial, sobre la roca eterna e inconmovible de los siglos, tu Hijo Jesucristo. Y le hiciste una hendidura a nuestro Redentor, a nuestra roca en la cruz. Y una lanza atravesó su costado. Y en esa hendidura, cerca de su corazón, allí nos escondiste, Señor. Y en esta mañana al leer tu palabra sentimos los pálpitos de tu corazón, quien nos ama, quien nos salva. Sentimos tu gracia, tu misericordia y tu favor hacia nosotros, Señor. Y allí escondidos, allí en tu costado, en tu herida, Señor, tú nos permites ver tu espalda, porque tú eres el pastor que nos guía. Y cuando vemos la espalda de alguien es porque va adelante y nos va mostrando un camino. Y tú eres el camino, la verdad y la vida, nuestro único camino. Y pensamos en esta mañana, en el momento de tu transfiguración, cuando solo escogiste a 3 de tus discípulos. Allí en Mateo capítulo 17. Y en medio de tu humanidad, Señor, mostraste tu gloria y resplandeciste. En medio de Moisés y de Elías. Pero pensamos en esta mañana cuando se abrieron los cielos. Y tú dijiste, Señor, a este oíd. Y cuando abrieron los ojos los discípulos ya no estaban ni Moisés ni Elías. Y dice tu palabra allí en Mateo 17, y estaba Jesús solo. A este oíd. Y Señor, ahora vienen muchas ideas que nos quieren volver a la ley de Moisés, a guardar el sábado, a no comer cerdo, a volver al judaísmo para tener prosperidad y riqueza material. Y ahora viene mucha gente para enseñarnos muchas cosas de la profecía. Pero tú, Señor, nos dice como iglesia, y aquí se nos transfigura, Señor, y podemos decir como Juan, y vemos tu gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y solo a ti te oímos, y solo a ti te seguimos, y solo a ti te servimos, porque tú eres nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos.